Es un placer siempre colaborar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de manifestaciones gastrointestinales de la esclerodermia. Y las manifestaciones gastrointestinales son muy frecuentes y son una de las más frecuentes de los órganos internos tomados en la esclerosis sistémica. Es tan frecuente casi como el fenómeno de Reynolds. Afecta a pacientes con enfermedad limitada y con enfermedad difusa en hasta un 90% de los casos. Existen formas severas también, y las formas severas afectan a la minoría de pacientes. Dependiendo de las series, se dice que entre un 7% y un 10% de los pacientes con esclerosis sistémica pueden tener formas severas. Cuando uno tiene estas formas severas, es un factor de mal pronóstico, pero inclusive los compromisos menos severos reducen significativamente la calidad de vida. Malnutrición, malabsorción y trastornos de motilidad son muy comunes en la esclerosis sistémica. Y vamos a tratar de revisar las manifestaciones de la enfermedad yendo desde la boca hacia la parte más distal del tracto gastrointestinal. Las primeras manifestaciones, que a veces no las reconocemos como gastrointestinales, corresponden a la apertura oral disminuida. Los pacientes con escleroderma van a tener una disminución de la apertura oral y un adelgazamiento labial. Existe una relación entre pacientes que tienen una apertura oral reducida y reducción de peso y desnutrición. Por otro lado, la boca seca, que es muy frecuente en pacientes con esclerodermia, y esto ocurre porque existe un reemplazo de las glándulas salivares normales por tejido inflamatorio y o fibroso, lo cual hace de que las glándulas salivares tengan menor producción de saliva. Esto va a cambiar definitivamente los sabores de las comidas de manera significativa y va también a disminuir el peso de los pacientes con esclerodermia. Generalmente el tratamiento de la boca seca incluye algunos sucedáneos de la saliva. Acá tenemos el biotine o biotin. Biotin es altamente utilizado y es probablemente el más aceptado por sabor y por precio. Existe también saliva artificial, pero no todos los pacientes están contentos con cómo se siente la saliva artificial. Otras cosas que son utilizados, otros medicamentos o intervenciones en este sentido, existen agentes estimuladores de la producción de saliva. Y estos pueden ser desde caramelos de limón, que generalmente los parten en trocitos muy pequeños y pueden tomar un trocito muy pequeño para estimular la producción de saliva más cuando la necesitan. O existen agentes como medicinas que pueden estimular la secreción de la saliva. Por ejemplo, los más frecuentes son la pilocarpina, la cebemilina, etcétera. Es importante tratar de también ver la lista de medicamentos, porque existen muchos medicamentos que pueden producir boca seca y pueden exacerbar estos síntomas de boca seca. Sobre todo los antidepresivos, por ejemplo, son uno de los medicamentos que más frecuentemente está relacionado con boca seca y es algo que hay que conversarlo con su equipo multidisciplinario que está manejando el escleroderma en cada caso en particular. Después de la boca, el tracto digestivo, la función básica del tracto digestivo es dos. La primera es producir movimientos para hacer avanzar el bolo alimenticio y producir movimientos para mezclar y desintegrar estos alimentos para que finalmente puedan ser absorbidos en el duodeno y en el intestino delgado. La primera parte, la parte superior del esófago, no sé si ven mi cursor, pero la parte superior del esófago está compuesto por un músculo que es como el músculo de los brazos o de las piernas. ¿Ok? Es un músculo que se llama estriado. Y los 2/3 inferiores, es decir, estamos hablando de que el esófago mide más o menos 20 centímetros, entonces estamos hablando de los 15 centímetros inferiores del esófago. Los 2/3 inferiores tienen un músculo diferente y se llama músculo liso. Y el músculo liso es un músculo que también se le conoce como involuntario. Es decir, no podemos tener ningún tipo de control sobre los músculos esofágicos de este tipo.
La contracción y la relajación, quiero que vean acá, no sé si es que se va a poder ver el video, pero cuando este bolo está bajando, se necesita que los músculos que están alrededor de este bolo se contraigan y los que están debajo de estos se relajen. Y de esa manera el bolo alimenticio puede pasar desde la boca hacia el estómago. Como ustedes se dan cuenta, es un fenómeno que es rápido y al mismo tiempo es complejo. Tenemos que tener mecanismos de contracción y relajación bien establecidos. Con ánimo de simplificar todo esto, debo decir que la contracción está relacionada con ciertas neuronas que llevan consigo un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Estas neuronas eh, liberan la acetilcolina y estimulan a la contracción muscular. La relajación, por otro lado, tiene una inervación o tiene una participación de otros tipos de neuronas y es bastante un poquito más complejo para que el músculo liso se relaje. Y esto incluye ciertos péptidos como el VIP, el péptido vasoactivo intestinal, existe el nitrógeno o otras sustancias que también van a hacer que el músculo liso se pueda contraer. En realidad todavía no entendemos bien todos los detalles de la inervación del esófago, pero lo que sí sabemos es que tiene una inervación muy rica y que esta es involuntaria. Esto se denomina también autonómica, ¿ok? Y siempre que pensamos acerca de inervación voluntaria, siempre hay dos tipos de nervios, unos que se llaman simpáticos y el otro que se llama parasimpático. Y ambos están en el esófago para controlar esa contracción y relajación, ¿ok? Pero en general quiero que se acuerden que las neuronas estimulantes de la contracción se hacen a través de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Estos movimientos que se llaman peristalsis o peristaltismo es severamente afectado en esclerosis sistémica. Y aparentemente la disfunción de los nervios parece ser la primera en ocurrir. Es decir, estos estímulos nerviosos no pueden producir las contracciones adecuadas y por eso la contracción baja y disminuye. Más tardíamente, esto se convierte en fibrosis y se convierte y ocurre una atrofia muscular predominante. Y esto significa que todas las intervenciones que querramos hacer es mejor hacerlas tempranos que tarde, porque tardíamente ya hay fibrosis que reemplaza a los músculos. Se ha postulado que autoanticuerpos bloquean esta conducción y como se produce el bloqueo de esta conducción, no puede haber una contracción adecuada, no una contracción nerviosa, un estímulo nervioso muscular y una contracción adecuada. ¿Ok? Hay algunas personas que también han pensado que los vasos sanguíneos podrían tener algún tipo de rol de manera temprana. Entonces, para resumir, las anormalidades esofágicas ocurren en hasta un 90% de los pacientes con escleroderma. Además de estos problemas de contractilidad que ya habíamos conversado en los slides anteriores, hay un esfínter esofágico inferior, que acá lo vemos en esta figura, y que aparece uniendo al esófago con el estómago. Es como una compuerta de entrada y de salida. Cuando el estómago se está contrayendo, por ejemplo, esta compuerta tiene que estar cerrada para no permitir que el ácido regrese hacia el esófago. Sin embargo, en el compromiso esofágico por la escleroderma, esta compuerta no funciona de manera adecuada y el ácido va a regresar del estómago hacia el esófago. Esto causa reflujo ácido crónico y esto va a causar inflamación del esófago que se denomina esofagitis. Finalmente, si la inflamación persiste, esto va a producir una condición que se llama esófago de Barrett, que es una condición premaligna y lo vamos a ver en las siguientes láminas. No todos los pacientes sienten reflujo de la misma manera. La mayoría de pacientes va a sentir el reflujo y lo expresa como un ácido que va desde el estómago, subiendo por el pecho, a veces hasta la garganta, o se levantan en la medianoche con una sensación de ácido en la boca, o muy temprano con una sensación ácido en la boca. Pero hay síntomas que no son típicos del reflujo. Por ejemplo, voz ronca,
tos crónica, pueden ser síntomas no típicos del reflujo y siempre es bueno pensar en ello. Es sumamente importante también para pacientes que tienen compromiso pulmonar tener un reflujo bien controlado, porque pequeños volúmenes de este reflujo, sobre todo por las noches, pueden llegar a los pulmones y causar inflamación pulmonar y más fibrosis. Y acá vemos cómo el esófago cambia con la exposición crónica y la inflamación crónica. El esófago normalmente tiene un epitelio en la parte superior que vemos acá en estos slides, que es normal, que es escamoso, es un epitelio muy plano. Sin embargo, con el ácido, la exposición continua al ácido va a hacer que la piel cambie, se regenere muy rápidamente, digamos, la piel, pero realmente no es la piel, pero es la cubierta del esófago, va a tratar de regenerarse muy rápidamente y de cambiar. Este cambio de la cubierta superficial del esófago se llama metaplasia. Entonces, las células de la superficie cuando uno las ve por el microscopio, ya no se van a parecer a las células del esófago, sino se van a parecer a las células del intestino, y eso se llama metaplasia intestinal. Es el cambio de las células que parecían del esófago hacia unas células de tipo intestinal. Y eso hace el esófago para protegerse del ácido. Pero el problema de todo esto es que al tratar de hacer todo esto y al cambiar la morfología de las células y hacerlo de manera muy rápida, esto es una condición que promueve de manera significativa el cáncer de esófago. Además, este reflujo ácido puede producir, digámoslo, como cicatrices en el esófago, en los cuales el esófago se produce una estenosis, una estrechez del esófago, y esto hace que el lumen se reduzca. Y eso hace que el paciente pueda sentir que cuando come, la comida se quede atracada a la mitad del pecho más o menos y necesite agua o líquidos para poder pasar la comida. Entonces, el tratamiento de esto son dilataciones en las cuales tienen que hacer una endoscopía y dilatar mecánicamente estas estenosis. En general, el tratamiento del compromiso esofágico está dirigido a reducir la producción de ácido para evitar la inflamación crónica y sus consecuencias. Los medicamentos más efectivos que tenemos hoy en día se llaman inhibidores de bomba de protones, como omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, etcétera. Tenemos muchos de ellos. Y yo sé que actualmente existe una corriente en general en los médicos internistas que tratan de disminuir la cantidad de estos inhibidores de bomba de protones porque a largo plazo pueden tener algunos efectos. Sin embargo, la mayoría de pacientes con esclerodermia necesita de estos medicamentos para evitar este tipo de complicaciones. Antes de que llegaran estos inhibidores de bomba de protones, hasta 40% de los pacientes, imagínense, la mitad de los pacientes con esclerodermia tenía estenosis en el esófago y necesitaba dilataciones. Y había una proporción muy alta de cáncer esofágico, cosa que no vemos ahora, pero porque utilizamos estos inhibidores de bomba de protones. Hoy es una cosa muy rara. Y esto es algo que quiero que tengan en cuenta. Obviamente, y como decía muy bien Stephanie en los disclosures antes de esta presentación, cada paciente es diferente y siempre habrá una minoría de pacientes que no va a necesitar disminución del ácido porque casi no tienen reflujo ácido o su reflujo ácido es mínimo. Pero siempre eso tiene que ser comprobado, ya que es la excepción y no la regla. Entonces, el uso continuo de estos inhibidores de bomba de protones y algunos inhibidores de la histamina, como la ranitidina, la famotidina, la cimetidina, etcétera, promueven la recuperación de este epitelio. Y cuando uno lo toma a largo plazo, este epitelio que se había convertido casi en un epitelio intestinal regresa nuevamente a ser un epitelio esofágico. Entonces, controlar el reflujo ácido es la mejor manera de prevenir las lesiones premalignas o de Barrett's. Yendo un poquito más abajo y hablando del estómago y el duodeno, algo que es generalmente olvidado es que los pacientes con escleroderma pueden tener gastroparesia, es decir, disminución de los movimientos del estómago al momento de vaciar su contenido. Son pacientes que van a comer sus comidas regulares, pero a la mitad de la comida van a sentirse muy llenos.
No tienen problemas de deglución, pero tienen problemas en los cuales se sienten que ya han comido muchísimo y que no pueden comer más. Y cuando esto es severo y hay una disminución significativa del vaciamiento gástrico, esto va a producir que el paciente no pueda tener la misma ingesta calórica y disminuye su ingesta calórica. Esto es algo que siempre se tiene que estar presente, tener presente porque puede ser importante hasta 50% de los pacientes, pero no se tiene en cuenta porque se piensa que la gastroparesis se relaciona más con la diabetes que con la esclerodermia. Puede ser tratados con agentes prokinéticos, es decir, que estimulan la motilidad. Lamentablemente no tenemos muchos agentes prokinéticos. La metoclopramida la tenemos disponible acá en el noreste y existen otros tipos de medicamentos en nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo, como la domperidona y otras medicinas que pueden utilizarse, pero que no están aprobados en Estados Unidos. Pero existen nuevos agentes prokinéticos y otras medicinas que de repente, si es que hay preguntas, podemos hablar de ello. No tenemos en general tratamientos adecuados de la dismotilidad severa del esófago y el estómago. Prokinéticos a veces son necesarios, es decir, estas medicinas que promueven el movimiento, y hay tratamientos experimentales. Por ejemplo, el grupo de Hopkins utiliza piridostigmina. Piridostigmina es una medicina que lo que hace es de que estimula el contacto del músculo con esa sustancia que se llama acetilcolina. Y lo que va a hacer la piridostigmina es que va a fomentar de esa manera la contracción muscular y la motilidad gastrointestinal. Y vieron de que un porcentaje significativo de pacientes con diferentes tipos de dismotilidad puede mejorar con la piridostigmina. Por otro lado, nuestro grupo trató las inmunoglobulinas endovenosos, que en inglés se llaman IVIG, como tratamientos para dismotilidad severa, esos pacientes que tienen dismotilidad muy, muy severa, con resultados muy prometedores, pero son muy tempranos, en pacientes que tienen la enfermedad por los primeros 1 o 2 años. Hay el estómago de sandía o watermelon stomach, es un fenómeno diferente. ¿Se acuerdan que yo en charlas anteriores, y que alguna vez han escuchado, es que siempre decimos que la esclerodermia tiene tres componentes: el componente fibrótico, el componente autoinmune y el componente vascular? En este caso es el componente vascular, es como, digamos, como tener unas telangiectasias, esos puntitos rojos que a veces salen en la cara, gigante en el estómago, y eso se llama ectasia gástrica antral. Y como los vasos sanguíneos se vuelven tan superficiales, puede producir sangrado sin dolor que a veces es significativo. El tratamiento es intervencionista, a veces se usa algún tipo de láser para tratar de coagular los vasos sanguíneos que son muy superficiales, o a veces se utiliza un tipo de goma, literalmente como una goma para tratar de evitar su sangrado. Estos pacientes también pueden responder a algún tipo de inmunosupresión. El sobrecrecimiento bacteriano, yendo un poquito más abajo, yendo un poquito al duodeno y a los intestinos delgados, el compromiso más frecuente es el sobrecrecimiento bacteriano. Y esto ocurre porque el estómago, y los intestinos en general y todo el tracto gastrointestinal pierde el peristaltismo. La comida se queda acumulada, y al acumularse la comida, es como usted cuando deja un plato de avena o de comida fuera del refrigerador y es verano y no se mueve absolutamente nada, eso va a fomentar que las bacterias crezcan. De la misma manera, si su tracto gastrointestinal no se mueve, las bacterias van a crecer y van a crecer mucho más de lo que debería. Esto va a causar distensión abdominal, diarrea, mala absorción y heces muy malolientes. Es un problema muy frecuente, a veces no se diagnostica y tiene un tratamiento sencillo y efectivo. Existen diferentes maneras para tratar de hacer el diagnóstico. Una de las maneras es el test de aliento. Este test de aliento mide el hidrógeno. El hidrógeno es producido por bacterias que normalmente deberían solamente vivir en el colon y producir hidrógeno. Si usamos este tipo de test en el cual el paciente toma un poco de glucosa, por ejemplo, y
después exhala el aire. Si vemos que hay mucho hidrógeno, significa que existen bacterias que están en el aparato digestivo, en la parte superior, que están creando ese hidrógeno. Entonces el test será positivo. Sin embargo, no todas las bacterias causan hidrógeno. Hay otras bacterias que pueden causar metano, por ejemplo, y este test no es 100% sensible para todos los pacientes. Entonces hay muchos médicos que en vez de hacer el test prefieren tratarlo con antibióticos directamente. Y dicen, bueno, estamos sospechando que tengas sobrecrecimiento bacteriano por tus síntomas, es mejor darte un antibiótico por 14 días y vemos cómo tus síntomas evolucionan. Entonces, no siempre es necesario hacer este test. Pueden uno probar cómo funcionan los antibióticos para el paciente, ¿no? Uno de los antibióticos más frecuentemente usados es rifaximina, porque es un antibiótico que no se absorbe y solamente actúa en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, los seguros nunca les gusta que usemos este antibiótico porque es caro en los Estados Unidos. En el compromiso colónico, el colon también puede ser afectado. El estreñimiento es muy común y a veces ese estreñimiento incrementa las presiones en el colon. Y al tener presiones muy elevadas en el colon se pueden formar estos pseudodivertículos, que son sáculos de boca ancha. Son como cuando las llantas del carro a veces encuentran un bache y se quieren romper, pero no se rompen y forman este tipo de saquitos que se ven en las llantas. Es exactamente de la misma manera. Por la presión el colon se trata de distender y produce estos pseudodivertículos. Muy raramente, no es común, pero a veces puede producirte pseudoobstrucción, es decir, el paciente no va al baño por mucho tiempo y eso produce mucho dolor abdominal. Es complicaciones raras, pero existen. Y las modificaciones de la dieta, incrementando la fibra, a veces tomando unos laxantes muy débiles de vez en cuando, pueden mejorar el estreñimiento y evitar la formación de estos pseudodivertículos. La incontinencia fecal también es muy común. ¿Y por qué es muy común? Porque el esfínter anal tiene la misma inervación del resto del tracto gastrointestinal. Y esta inervación puede producir problemas y puede producir a veces incontinencias que son muy frecuentes y también muy subdiagnosticadas. Finalmente, quería hacer dos palabras acerca de la dieta. En general, los lineamientos del gobierno siempre tratan de que todo el mundo tenga una dieta saludable que promueva el consumo de frutas, vegetales, granos, productos lácteos bajos, bajos en grasas o sin grasas, incluir un poquito de carnes magras, aves, cerdos, pescados, y la dieta debe ser baja en grasas saturadas, grasas trans, colesterol, baja en sodio y baja en azúcares simples. Esos son los lineamientos genéricos. En escleroderma o esclerosis sistémica hay deficiencias muy comunes y podemos nosotros, a veces es necesario, cuando el paciente baja de peso, medir las concentraciones de hierro, zinc, B12, folato y niveles de vitamina D para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Es importante siempre mantener el peso en los límites normales. La página de esta nutricionista, Linda Kaminsky, de la Universidad de Michigan, es siempre un recurso que doy a mis pacientes, siempre es muy bueno, y les enseña a los pacientes que si el peso disminuye, pueden licuar, hacer frutos, jugo de frutas, vegetales, preparar batidos, smoothies caseros y incluir proteínas suaves en su dieta. Y también es importante a veces hacer que repartir la comida con frecuencia, incrementar a veces las grasas saludables, como el aceite de oliva, por ejemplo, en la dieta para incrementar la cantidad de calorías. Y a veces es necesario utilizar algún suplemento con proteínas altas, como por ejemplo Ensure. Y pacientes que tienen mala absorción tienen que tomar multivitamínicos. Para el reflujo ácido se recomienda comer pequeñas porciones con frecuencia y lo más importante, evitar comer 2 o 3 horas antes de dormir. Los cítricos, los tomates, las frituras, el condimento alto, los chiles o los ajíes, dependiendo de dónde estén, también pueden producir significativamente reflujo ácido en la noche.
el vino en la noche y el alcohol en general. Por ejemplo, los vinos blancos producen más reflujos que los vinos rojos. Finalmente, para la dismotilidad y estreñimiento, uno tiene que estar hidratado siempre. Los ejercicios ayudan. A veces un poquito de magnesio también ayuda. Una dieta rica en fibras y yogur con cultivos activos, eso también va a ayudar. Y finalmente, los pacientes que tienen mucha distensión pueden tratar dietas sin lactosa. Si no funciona, pueden tratar dietas bajas en metano. Y hay que descartar enfermedad celíaca. Puede ir a su médico a preguntarle ello. O alternativamente puede tratar una dieta celíaca. En general, yo les recomiendo a mis pacientes tratar una dieta. Si no funciona, tratar la siguiente dieta. Porque si tratan de combinar todas las dietas, termina siendo muy restrictivo y es muy difícil llegar a la cantidad de calorías totales. Y eso es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias por estar acá y por estar siempre aprendiendo acerca de esta enfermedad. Damos paso a las preguntas en este momento.